Ahí está, ahí arranco. Bueno, eh, vamos a hacer lo siguiente. ¿Quieren ustedes empezar planteando alguna duda o alguna inquietud que tengan con relación al parcial? ¿O quieren, no sé, que comenzar revisando algún autor o la dinámica de las consignas? Lo que ustedes me planteen. Bueno, no sé si los compañeros quieren empezar, yo les robo un ratito. Sí, cómo no. La primera consigna, profe, que tenía que ver con elegir dos periodos históricos, hacer como una especie de comparación. Sí. Mi pregunta va a, yo elegí el fundacional que tenía que ver con la cuestión de la colonia, ¿verdad? Ujú. Es esa la idea, el contexto Sí, de esa época. sí, No hay, o sea, no hay normativas, por decirlo así, sino que todo dependía del poder de la corona y el eclesiástico y no hay una normativa. Digo, porque eran los aspectos las categorías que nos había dado, normativas, contexto y sus sí, protagonistas, algo así. sí. Eso por un lado, y por otro lado, el periodo de la Reforma es considerado el anterior o posterior a la Reforma de 1918. O sea, Repetime esa última pregunta. el periodo histórico considerado reformista Reformista, sí. es bien digamos, el momento de la reforma del 1918 o es el anterior a eso o posterior a eso Bien, o cómo genial. Bueno, qué bueno que arrancaste por esa consulta, Jorgelina, porque justamente esta mañana surgió una cuestión parecida. Y lo que me preguntaban algunos compañeros en esta mañana es justamente cuáles son los marcos temporales del periodo fundacional o colonial, del periodo reformista y del periodo de aplicación, dice el parcial. En primer lugar, bueno, los marcos temporales son bastante amplios y no hay un marco temporal específico en el cual uno pueda decir, bueno, hasta acá va el periodo fundacional y hasta acá y acá empieza el periodo reformista. Lo que está claro que el periodo del medio, por decirlo de alguna manera, el periodo reformista comienza en 1918, ¿sí? Ese es el periodo que tomamos como, o mejor dicho, ese es el inicio que nosotros tomamos para el periodo reformista. La reforma y el contexto y los acontecimientos de 1918. ¿Sí? Eso no significa que no haya antecedentes anteriores a la reforma del 18. Hola Soraya, ¿cómo estás? Porque, por ejemplo, digamos, la reforma, si bien el movimiento reformista nació y cobró forma en 1918, y es un punto de inflexión histórico en la vida, digamos, universitaria argentina, en ese sentido, hay precedentes, hay antecedentes que van preparando el contexto, ¿no es cierto?, como para que finalmente en 1918 se decante un proceso que ya ha empezado con anterioridad. ¿Me explico? Entonces, por ahí los marcos temporales suelen ser bastante difusos. Un ejemplo. La ley Avellaneda, no he ahondado en esto en las clases anteriores, pero se los tiro como ejemplo. La ley Avellaneda de 1877 y después lo que fue el Congreso Pedagógico de 1882, que es de donde empieza a cocinarse la ley 1420, la sanción de la ley 1420 en 1884, ¿me explico? Son instantes que van, digamos, preparando lo que luego va a ser el proceso reformista del 18. Aun cuando está muy distante en el tiempo, son como escaloncitos en donde se va preparando la situación. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les decía, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, que muchas veces los procesos históricos determinantes comienzan con acontecimientos que son imperceptibles en la cotidianidad de las personas y que de repente de un momento a otro precipitan de golpe, por ejemplo la reforma del 18. Bueno, sí, precipita de golpe ese movimiento,
o esos acontecimientos de 1918, pero ya vienen siendo preparados de alguna manera en cuanto a la normativa, la ley Avellaneda, por ejemplo, ¿sí? La ley 1420, digamos, el contexto va como que es un proceso que se va desarrollando a partir de ahí. Pero sí, vuelvo al principio de esa segunda pregunta, el marco temporal inicial para el proceso reformista toman como 1918. Lo que no implica que si ustedes quieren en el parcial mencionar algunos de estos antecedentes, puedan hacerlo. Por otro lado, el periodo fundacional, no sé si alguno de ustedes tendrá esta duda, pero hoy a la mañana surgió, el periodo fundacional comienza, digamos, bueno, con la fundación de la Universidad Nacional, 1613, ¿bien? Sin embargo, obviamente que por una cuestión de tiempo, por una cuestión de agenda, yo no he trabajado lo que sucede desde el momento de la fundación de la Universidad de Córdoba hasta, por ejemplo, el momento de la nacionalización de las universidades, que ocurre en 1854, durante la presidencia, digamos, de Urquiza, en 1854, bien digo, ¿me explico? No podemos decir que el siglo XIX o el siglo XVIII sigue siendo un periodo fundacional, ¿no? Porque, digamos, son 2 siglos y medio casi, desde el nacimiento de la Universidad Nacional hasta la nacionalización de la universidad, en donde, bueno, pasan un montón de cosas. Por ejemplo, primero son los jesuitas, que son los que fundan la universidad, la expulsión de los jesuitas. Después de la expulsión de los jesuitas son los franciscanos los que se van a hacer cargo de la universidad. Después van a pasar después durante un breve periodo, 1820, las universidades van a pasar a la égida de las provincias, de los gobiernos provinciales, y después recién en 1854 Urquiza las nacionaliza, ¿sí? Obviamente que es un periodo enorme, yo no he ahondado ahí en estas cuestiones porque no, digamos, al tener una agenda tan acotada, hemos decidido con el otro profe privilegiar, digamos, los aspectos que hacen más a los contextos actuales de la universidad, o en todo caso, por ejemplo, la reforma del 18, cómo afecta, porque lo sigue haciendo, cómo sigue afectando al presente de las universidades, ¿me explico? Pero para el periodo fundacional, si alguno tiene una duda similar, tengan en cuenta que es la fundación de la universidad. 50, 60 años, más o menos, nada más. Si bien no hemos ahondado en la normativa de 1613, tengan en cuenta, obviamente, que sí va a haber disposiciones institucionales que hacen al espíritu de lo que originalmente era la Universidad de San Carlos y que se van modificando a lo largo, sobre todo, del siglo XIX. Porque a medida que se van consolidando las instituciones del Estado Nacional moderno, las normativas que rigen la vida institucional de los docentes, de las autoridades y de los estudiantes van cambiando o van quedando anacrónicas, van quedando viejas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la ley Avellaneda intenta reparar ese anacronismo. Bueno, también hay otras disposiciones, por ejemplo, que en la década del 80 tratan de ayornar la universidad a el contexto, digamos, de fines del siglo XIX, que ya nada tiene que ver con la vida colonial, por decirlo de alguna manera. ¿Me siguen? ¿Sí? Algo que se me vino a la cabeza mientras yo estaba hablando de esto y que me quedó en el tintero. Esto, que obviamente que si bien fines del siglo XIX no podemos hablar de una universidad colonial porque es ya una universidad que está dentro, ya está inserta dentro de un Estado nacional moderno que ha consolidado o que va camino a consolidar sus instituciones, perviven al interior de la universidad improntas que provienen del pasado más profundo de la Universidad Nacional, ¿sí? Sobre todo, digamos, las tradiciones vinculadas a la iglesia de la colonia, ¿me explico? Y eso trae disputas y tensiones, muchas, porque si bien a partir de la nacionalización de Urquiza, a partir de ahí la UBA y la Universidad de Córdoba son, y más tarde la de La Plata, van a ser financiadas por el Estado Nacional, es decir, los presupuestos universitarios salen del Tesoro Nacional, las autoridades, digamos,
de la Universidad Nacional de Córdoba siguen estando muy vinculadas a la Iglesia. ¿Me explico? Y eso digamos, desemboca en un montón de disputas. Por ejemplo, si una universidad nacional está dentro, forma parte del Estado Nacional, ¿no? y es financiada por el Estado Nacional, si bien hay autonomía, pero quien designa, antes de la reforma del 18, quien designa las autoridades decanales y rectorales es el Estado Nacional, es el gobierno nacional, el poder ejecutivo de la nación. Bien, pero en la Universidad Nacional de Córdoba la disputa está instalada en el sentido de que las dirigencias clericales mantienen viva la pretensión de seguir designando ellas las autoridades rectorales y decanales. ¿Sí? Un ejemplo, y no me quiero ir muy por las ramas, no me quiero extender mucho con esto, es lo que sucede, por ejemplo, a fines de la década de 1870 en Córdoba, cuando el rectorado de la Universidad de Córdoba decide crear la Facultad de Teología, que ya se estudiaba teología antes, y derecho canónico, ya, digamos, pero darle entidad de facultad a la teología implica darle una entidad institucional, digamos, muy sólida. Y el rectorado decide crear la Facultad de Teología. Ya se habían creado la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Exactas. Sarmiento ya había creado la Academia Nacional de Ciencias ahí en la manzana jesuita, en Córdoba. Bueno, pero en ese contexto se decide crear la Facultad de Teología. Pero la dirigencia clerical rechaza la creación de esa facultad. Y va a decir, ¿pero cómo? Si les conviene tener una pata en la universidad. ¿Por qué la rechazan? Porque la pelea está justamente en quién designan las autoridades de esa facultad. Y el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional dice, no, la Facultad de Teología existe, pero las autoridades las designamos nosotros. Porque la universidad es nacional. Y bueno, pero la curia cordobesa dice, no, si la facultad es de teología, entonces las autoridades las designamos nosotros. No, el Estado Nacional es el que las designa. No, bueno, y así terminan, digamos, por bajarse de esa iniciativa y nunca va a tener lugar el funcionamiento de una facultad de teología, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? Y la iglesia se va, digamos, lo que hace el obispado de Córdoba es crear una escuela de estudios teologales, que en este momento realmente no me acuerdo cómo era el nombre, pero por fuera de la universidad. Bueno, son disputas que tienen que ver justamente con las necesidades de un presente, la consolidación de un Estado nacional, pero la pervivencia de continuidades muy pesadas. Pesadas en el sentido de que son muy sólidas justamente por la vigencia que han tenido durante largo tiempo. Tradiciones ligadas a la colonia, por ejemplo. ¿Sí? Sí. No, Pero claro, le hago otra consulta, porque sí. lo que me está dificultando un poco es meter toda esta información en una página, No, bien. Oh, ¿no? bueno, Entonces, yo creo que ese quiero limpiar en lugar de agregar. bien. Y se me viene esta dificultad con respecto al contenido que vimos como la consolidación del Estado, Sí. como contexto de qué etapa, porque había uno de los autores, no me acuerdo ahora cuál, que manejaba todo esto de la consolidación del Estado dentro del periodo reformista, como el camino a. Entonces no sé en cuál meterlo. Pero ¿cuál es perdóname que te interrumpa, Jorgelina. Vos me estás preguntando Por el contexto, por esa categoría de contexto Estado Nacional. sociopolítico, Sí. si lo meto a esto de la consolidación del Estado dentro de lo que es la fundacional o dentro del camino a la reforma. Porque Está buena la pregunta, no sé quién quería hablar, creo que Martín, pero está buena la pregunta. Pero me parece que no sé si será el caso de algún otro compañero o de alguna otra compañera. Cuando en la primera consigna hablamos del periodo fundacional, reformista y de aplicación, es en relación a la vida de la universidad. ¿Me explicó? No del Estado Nacional. Y ahí hay un problema, digamos, contextual, porque, digamos, el periodo fundacional de la Universidad de Córdoba no es el mismo que el periodo fundacional del Estado Nacional Argentino. ¿Me explico? El periodo fundacional del Estado Nacional Argentino, si ustedes lo prefieren, yo lo
lo tomo a partir de 1880, que es cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A partir de ahí es digamos, el momento en el cual podemos hablar de la existencia de un Estado nacional moderno, ¿sí? 1880, pero eso, digamos, no condice con el periodo fundacional de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿ok? Si, para resolver ese dilema que vos tenés, Jorgelina, que es un dilema totalmente genuino porque son procesos totalmente distintos en el tiempo, para resolver ese dilema yo te sugiero que a la etapa fundacional del Estado moderno, no de la universidad, del Estado, la vincules con como un antecedente de la etapa reformista de la universidad. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí, así lo tomé. Es como Es un modo de resolver, es un modo de lo resolver. macro, digamos, el Claro, contexto que va camino a. es un modo de resolver Sí. conceptualmente y metodológicamente esa disyunción que hay entre esos dos periodos. ¿Me explico? Una cosa, y aprovecho para mencionar, que lo mencionó, valga la redundancia, Rogerina, con respecto a la extensión, acuérdense que son 2 carillas y media, pues tienen un poco de margen. No, no me escuchen, no me van a citar en el cuerpo del texto, porque va a atentar contra el espacio que tienen. No me van a citar la obra entera del autor, ¿no es cierto? No hagan eso. No hagan eso. Pueden usar la cita americana. ¿Saben cuál es? ¿No? Que, por ejemplo, si ustedes van a citar textualmente un autor o quieren mencionar algún aspecto que hayan sacado de algún autor, después, al final de la cita, entre paréntesis ponen el autor, el año de la publicación y listo. Por ejemplo, Oslak 2008. Pongan. No me van a citar el libro entero porque eso les va a comer el espacio. Bueno, Profe, entonces no ponemos referencias bibliográficas al final. no, al final del texto, del parcial, sí, en el cuerpo del texto. En el Ahora cuerpo sí. del texto, ¿no? ¿Alguien Bien, había bien. levantado la mano, Ana, o alguien más? Perdón. Ana, ¿levantaste la Hola, mano? sí, hola, Sí. profe, ¿cómo Hola, estás? bien. Mi pregunta es la siguiente con respecto a cuánto abarcamos en el periodo fundacional y reformista. O sea, tenemos la primera presidencia de Perón, cuando se crea la Universidad Obrera y toda esta parte. Perdón, Eso, perdóname que te interrumpa. No sé si me alcanzaste a escuchar, Ana, que hace un ratito mencioné que cuando hablamos de periodo fundacional, reformista y de aplicación, no estamos hablando, digamos, el periodo fundacional se refiere a la etapa colonial de la universidad. sí, ¿Sí? La etapa sí, colonial es el siglo XVII. sí, pero el periodo reformista. Sí, bien, periodo reformista, sí. Ahí se puede incluir, o sea, debemos incluir toda la primera parte de la presidencia de Perón en cuanto Sí, a los está bien. cambios que hace. Ahora te entendí, sí, perfectamente. Si bien yo hago una aclaración, ¿sí? Histórica, digamos, a partir de la década del 40, el impulso de los reformistas está bastante diluido. El impulso del proceso reformista está bastante diluido. Porque de hecho, eh, como yo bien explicaba esta mañana, varios dirigentes del proceso reformista del 18, conforme transcurran sus años de formación y de trayectoria, van incluso a optar por la vía golpista en relación a las contradicciones que despierta el partido peronista, sobre todo en la segunda presidencia de Irigoyen. Van a participar justamente del golpe de Estado de Irigoyen algunos, y van a decantarse en la década del 30 por alternativas un poco más conservadoras, algunos inclusive más autoritarias. ¿Me explico? Se hacen como un viraje conceptual y epistemológico realmente increíble, los mismos reformistas, no todos, algunos. Sin embargo, el impulso de sus objetivos políticos, del proceso que desatan, llega incluso hasta la primera presidencia de Perón, porque justamente en el 49, con la eliminación de los aranceles, de alguna forma termina de completarse el objetivo político de máxima que persigue, digamos, la reforma del 18, ¿no es cierto? Así que si lo incluyen a ese punto importante de la vida de la universidad como parte del proceso reformista, está bien. Sí, esa era mi consulta. Bien, gracias.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta de esta primera consigna o de la segunda? Sí, profe, Sí. yo, bueno, un poco tiene que ver es una continuidad respecto a lo que te pregunté esta mañana ya. Ujú. Bueno, me dijiste que se solapaban un poco los periodos, bueno, el reformista de 1918 en adelante, con el de aplicación, o sea que podríamos Sí. tomar el punto de eje de 1918 como el principio para ambos periodos, ¿no? No obstante, me quedó la duda, ¿hasta dónde llegaría el de aplicación? ¿Es hasta nuestros días, hasta la actualidad? Bueno, ¿O bueno, esa duda también había surgido esta mañana, es verdad. El periodo de aplicación o puesta en vigencia de los objetivos, digamos, reformistas, digamos, como recién le comentaba, o hablábamos con la compañera, puede perfectamente incluir la eliminación de los aranceles universitarios en el 49. Lo que pasa es que después del 55, después del derrocamiento de Perón, la universidad va a entrar en un proceso, digamos, muy conservador. De hecho, es un proceso de retroceso en relación a las conquistas de los reformistas. ¿Me explico? sí? Sin embargo, con la recuperación de la democracia en el 83, ¿sí? Es un momento en el cual la dirigencia, digamos, radical y las militancias universitarias de esa primera etapa democrática, después del 83, van a recuperar, digamos, voluntariamente inclusive, como parte de sus propuestas programáticas, van a proponer recuperar el espíritu de la reforma, sobre todo justamente cuando se ponga en juego, en la década del 90, la posibilidad latente de volver a habilitar los cupos de ingreso, ¿no? Entonces ahí va a entrar en juego también el legado histórico de la reforma, que va a ser muy efectivo porque justamente invocando ese legado histórico y poniéndolo en práctica, digamos, las militancias universitarias de fines del siglo XX van a lograr mantener el ingreso irrestricto a la universidad. Y eso, que es una lucha que podremos llamarle, que forma parte de nuestro pasado reciente, está relacionado también con la reforma. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si bien ya hay 80 años de por medio, es una forma de entender cómo el legado histórico de la reforma si presten atención al tiempo verbal, ¿no? Ha venido siendo hasta hoy. Que de alguna manera está vivo significa que ha venido siendo, que de alguna manera todavía tiene implicancias, sigue actuando en las decisiones que se toman a nivel institucional. ¿Me explico? Bien. Entonces, ese periodo de aplicación, si querés, podés relacionarlo particularmente a partir del 83 hasta la actualidad. ¿Ok, Juanpi? Ajá. Podríamos tal vez pensar en dos periodos, dos lapsos de tiempo, de periodo de aplicación, uno hasta el fin de la primera etapa del peronismo y luego esta otra partir ya de la democracia, donde, bueno, ya incluye, ¿no? En los 90 la Sí, ley. está muy bien. Está muy bien. A lo mejor no es el modo en que elegiría otro compañero u otra compañera hacerlo, pero si ustedes quieren subdividir los marcos temporales de esa manera, como en dos grandes categorías temporales, está perfecto. Así se hace en general, metodológicamente, cuando se trabaja con periodos temporales amplios, ¿sí? Así se hace, y sobre todo como para poder rescatar de un modo más profundo la riqueza de algún periodo histórico. Ujú. Igual respecto a la ley, habría, o sea, queda por ver todavía y es una de las, un poco también de las preguntas, cómo es el espíritu, ¿no? En relación al, digamos, al espíritu del legado reformista, ¿no? Sí, sí, porque hablamos de ese utilitarismo que tiene, ¿no? La ley y no sé si tiene que ver un poco con la idea original de la reforma, digo, está como por discutirse un poco eso, ¿no? Es un poco también de lo que tenemos que hablar, creo, en el examen cuando hablamos de la ley, ¿no? En este segundo periodo, digamos, de 83 en adelante, y obviamente específicamente pensando en la década del 90, cuando ya hablamos de la ley, creo que hay que
analizar también si tiene algo que ver con este legado reformista que al principio tal vez apuntaba a otra cosa, digamos, ¿no? Es como uno de los interrogantes, me parece, ¿no? Cuando nos pregunta respecto a la ley. Sí, si te interpreto bien la inquietud, la pregunta, a la ley hay que tener en cuenta. Si tiene que ver con la aplicación, digamos. Bueno, Así. no, porque el espíritu de la ley obedece a otra cuestión. ¿Sí? Fíjense en la pantalla justo que estoy compartiendo, que es la segunda consigna, que es el impacto político y normativo de la ley, ¿sí? Viene que dice, considerando el periodo de los 90 y la Ley de Educación Superior, identifica y analice 3 aspectos que la ley condiciona o limita. Esos 3 aspectos, pueden ser más, pero hemos elegido que por lo menos ustedes mencionen 3. Esos 3 aspectos que la ley condiciona o limita son justamente aspectos que limita en relación a las conquistas de la reforma universitaria. ¿Me explico? No es la aplicación del espíritu de la reforma, sino que la ley viene, en todo caso, o algunos aspectos de la ley, vienen a condicionar la posibilidad de seguir profundizando algunos aspectos de la reforma. ¿Me explico, compas? Sí. Bien. Yo creo que por eso justamente derivaba un poco también esto del periodo de aplicación en pensar las respuestas para la pregunta 2, digamos, porque Claro. hay como cierta, digamos, no sé si totalmente antitética, pero hay una cierta oposición al espíritu reformista original, ¿no? En lo de la ley. Sí. A ver, en realidad la ley, ¿cuál es el espíritu de la ley? Lo hemos estado conversando ya. Digamos, ¿cuál es el contexto en el cual se propone esta ley, en el cual se sanciona? ¿Qué es lo que busca? ¿Se acuerdan? Claro, el contexto neoliberal, entonces, por eso es como que tiene una tendencia más utilitarista, digamos, ¿no? ¿No se entiende? Sí, perdóname, Juanpi, que me quedé colgado con un mensaje que estaba leyendo. María Alejandra, el año de la nacionalización de la UNC es en el 54. No sé si estás por ahí, María. Perfecto, sí, estoy acá. No, porque había nombrado el 54 y en otros libros no sé por qué le encontré ¿Es el 56? Sí, No, no sé. Es el 54. Es el 54, María Alejandra. No sé en qué otro libro puede estar mencionado el 56. No recuerdo ahora, pero dale. No, es 1854. Gracias. ¿Sí? Tengan en cuenta que Urquiza nacionaliza las universidades porque en ese momento es presidente de la Confederación. Buenos Aires está separada de la Confederación en ese momento. Son esos 10 años, desde Caseros hasta 1861, en los que Buenos Aires no forma parte de la Confederación Argentina, pero el resto de las provincias sí, y Urquiza es presidente del resto de las provincias, ¿no? Entonces nacionaliza, sobre todo, la Universidad de Córdoba, el Colegio de Concepción del Uruguay, y luego se va a nacionalizar la UBA una vez que Buenos Aires se integra de nuevo a la Confederación. Pero es el 54. Perdón la demora, pero recién leí tu mensaje. Juan, perdóname que te interrumpí. No, simplemente eso, que yo estaba como tratando de, ya que tenemos que situarlo, enmarcarlo, supongamos aquellos que eligiéramos el periodo de aplicación. Sí. ¿De aplicación o ampliación? Porque ahora estoy leyendo como en este momento que dice como de ampliación, ¿puede ser? Sí, ahí en la consigna del parcial. Sí. Aparte que lo estoy con... Dame un momento. ¿Ampliación o aplicación? O yo había leído mal entonces. No, ampliación. Ampliaciones. Ampliación. Bien. Porque entonces lo leí mal. Bien. Como tenemos que situarlo en este marco, tal vez, digamos, si eligiéramos el periodo de ampliación, tendríamos que obviamente pensar a la LES, porque si pensamos de 1983 en adelante hasta la actualidad, tenemos que sí o sí remitirnos a la LES de los años 90, y ahí es como creo que se da cierta contradicción, ¿no? con el espíritu original de la No, vuelvo a hacer la aclaración. La LES no persigue ampliar Claro, por eso digo, el proceso institucional de la reforma.
Ya, justamente por eso es lo que veo, cierta Tiene otro contradicción. espíritu, la LES. Y porque creo que lo dijiste vos también, Juan Pablo, al hecho de que lo que persigue la LES es vincular las universidades argentinas de un modo mucho más efectivo, un modo mucho más estratégico, si se quiere, a las necesidades, digamos, del mercado interno argentino, ¿no es cierto? Que eso no es esencialmente malo, ¿me explico? Sino que es una decisión estratégica, es una decisión, es una política de Estado. Era, profe, habías dicho, me parece que era reducir el Estado y ponerlo en función, era una visión como mucho más mercantil o atendiendo a esas necesidades que había, ¿no? No, claro, lo que yo Era había, traspasarlas del Estado al Estado provincial, me parece que habíamos hablado, y de sí, ahí pasarlas no, a reducir eso. lo que yo planteé de la LES en relación a lo que comenta Pablo es lo siguiente, que durante las dos presidencias de Menem, digamos, se instaura en el país una dirigencia neoliberal que entiende, más allá de si, porque podemos debatir si está mal, está bien, al margen de esa discusión, pero esa dirigencia entiende que el Estado, ¿no es cierto?, ha obstaculizado históricamente el normal desenvolvimiento del mercado, ¿no? Y que es en el mercado donde hay que ir a buscar la realización y el progreso de la sociedad argentina. Y que el Estado es, en ese sentido, un obstáculo. ¿Por qué? Porque tiene una carga impositiva desmedida, porque es poco operativo, porque está descontextualizado, digamos, de las dinámicas históricas del mundo global. Entonces, lo que se pretende es reducir el Estado a la mínima expresión posible. Esto no es que lo digo yo, lo dicen lo van a decir los mismos funcionarios de Menem, ¿no es cierto? Reducir el Estado a la mínima expresión posible para hacer lugar al desenvolvimiento de las fuerzas naturales del mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? La LES, o el espíritu de esa ley, dale, Soraya, no te das problema, te mando un abrazo. El espíritu de la LES obedece a esa decisión política, porque lo que pretende la LES es justamente integrar las universidades argentinas de una manera más fluida, más estratégica, más utilitaria, como dijo Juanpi recién, integrarlas, digamos, de manera más utilitaria a las industrias argentinas o a los productores agropecuarios, ¿me explico? Pero ahí la LES, si bien permite, digamos, una vinculación más fluida e importante con las empresas argentinas, porque es importante, la universidad, y esto lo hablábamos en la clase del viernes pasado, las universidades argentinas, digamos, necesitan necesitan, digamos, justamente para asegurar y para garantizar la solidez del Estado y de la soberanía argentina, trabajar en función de las necesidades del empresariado argentino. Eso, por un lado, es muy importante. Pero, por otro lado, digamos, un aspecto contradictorio de esta ley, que en nombre de esa necesidad, que es cierta, que es legítima, en nombre de esa necesidad, se deprime la formación profesional de carreras o unidades académicas que tienen otras lógicas, otras dinámicas y otras necesidades no tan vinculadas, digamos, al mercado o a las empresas argentinas. Por el caso de las humanidades, ¿no es cierto? O las ciencias sociales. En el sentido de que, por ejemplo, para un espíritu empresarial, ¿no es cierto? O entendiendo a la LES desde un punto de vista empresarial, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, la carrera de archivología? ¿Qué plus valor le da a una empresa? Mal entendido, porque sí le puede dar plusvalor por un montón de lados, pero en el sentido común, digamos, del empresariado argentino, ¿qué plusvalor le otorga un archivero a la necesidad del mercado interno? O a las necesidades del mercado interno.
Y a simple vista pareciera que no. Y podría parecer que mantener funcionando una carrera de estas características es un gasto innecesario para el Estado, ¿no? Porque hay que pagar docentes, hay que pagar autoridades, personal no docente, para mantener funcionando una carrera que tiene muy baja matrícula, 50, 60 alumnos, ¿me explico? Entonces, desde una concepción empresarial / capitalista, por decirlo de alguna manera, podría parecer que estas carreras son un gasto para el Estado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Aun cuando vaya pérdida del Estado en estas carreras, que tienen baja matrícula y no tienen, en todo caso, una aplicabilidad inmediata al mercado interno argentino, un Estado nacional, claro, una lógica mercantilista, gracias Marcelo, un Estado nacional, aunque vaya pérdida en algunos aspectos, no puede dejar de garantizar el derecho, ¿no?, al libre albedrío. Al libre albedrío, es decir, al derecho de que un ciudadano o de que una ciudadana tenga la posibilidad de estudiar o de formarse en aquello que es su deseo, en aquello que la realiza personalmente, más allá de la rentabilidad económica que le pueda dar al Estado. Claro, exacto, Verónica, ¿no? Es decir, y eso, fíjense, que es una contradicción de la LES, porque desinvertir en carreras que puedan tener baja matrícula atenta contra el espíritu liberal de las leyes. Porque una ley con espíritu liberal, lo primero que tiene que garantizar es el derecho al libre albedrío del ciudadano o de la ciudadana. ¿Me explico? No sé si soy claro. Sí, clarísimo, profe. Bien, entonces, en ese sentido, la LES condiciona severamente grandes variables o aspectos del legado histórico de la reforma. La ley que se sanciona en la década del 90, ¿no es cierto? Sí, se entiende. Bien. ¿Alguna otra consulta en relación a esto que estamos conversando? Sí, Marina. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Bueno, quería consultar en este punto número 2. Vos también sos reincidente, ¿no? ¿Cómo? ¿No te conectaste a la mañana vos también? No, no pude. No, porque... Hoy a la mañana no pude. Sí, perdóname, decime. No reincido en esta. Quería preguntarte en este punto número 2 que nos pedís 3 aspectos como que limitan y otros que expanden, ¿no? Porque posibilitan. Yo, por mi parte, cité los artículos y los amplié con análisis. ¿Está bien desarrollado así? Y es lo que estaría bueno que suceda en todos los casos. Ah, ok. Bueno, sí, fui directamente a la ley. ¿Cómo? Fui directamente a la ley. Busqué la ley en internet. Ah, ¿buscaste la ley? Sí. ¿No está en el programa la ley? Yo no la vi. ¿No está el enlace? Sí, en el programa está el enlace. Sí. Marina, vos me dijiste que buscaste la ley y... Perdón. Y ahí busqué específicamente los artículos y los cité y amplifiqué un poco con análisis. Perfecto. Muy brevemente porque ya no me alcanza el espacio. Fuiste desglosando los artículos de la ley y los fuiste analizando uno por uno. ¿Está bien eso? Perfecto. Y apenas nombré a Brete. Apenas. A Brate. A Brate, perdón, sí. Apenas. Bueno, no, está bien, pero a ver, más allá de qué autor no nombraste, ¿mencionaste algún autor en relación a tu análisis que haces de los artículos? Sí, la LES. No, la LES, ya sé. Pero cuando vos analizás los artículos de la LES, tu análisis, ¿se remiten a alguno de los autores que hemos estado viendo? A Brate nomás. Ay, ¿por qué me decís que sin nombrar a Brate? Muy, muy brevemente lo nombré. No. Al pasar. No es que me cité en algo que dijo así ampliamente a Brate, porque no me queda espacio. No, está bien. No. Yo te preguntaba porque el análisis tuyo, personal, de los artículos de la ley está bien,
pero siempre y cuando te remitas a por lo menos a alguno de los autores que hemos estado trabajando. Ok. Porque esa es la dinámica del parcial. No es que no puedas hacer un análisis vos. ¿Se entiende? Claro. Tiene que tener subjetividad, pero a la vez... No, tiene que tener un anclaje objetivo. Claro, claro. Claro. Más allá de un análisis perfectamente válido que pueda hacer cada cual de nosotros en relación a un artículo de la LES, o de algún otro tema, o de alguna otra problemática. Bien. Pero es una buena estrategia en el sentido de el espacio acotado que tienen. Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Eso era. Yo ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo vienen? Bueno, ya vi que hay algunos, tanto en la sede de Córdoba como en las sedes regionales, no, en la sede de Córdoba todavía no lo habilité, pero en las sedes regionales veo que algunos ya me han mandado el parcial, no los he visto, pero los que están acá supongo que todavía no lo han hecho. ¿Cómo van con el tema, cómo se está manejando con el espacio? Con las dos carillas. Más, menos, media, más. Gustavo. Profe, ¿cómo va? Buenas tardes. Con respecto al espacio, yo estoy casi en 3 carillas. Más en 3 carillas que en 2,5. Por eso... No, escuchen, yo les voy a decir algo. Perdóname que te interrumpa, Gustavo. Sí. Estoy seguro que más allá de tu valentía, hay otros que están en tu situación. Puede haber varios casos tuyos, similares al tuyo, que ya te doy la palabra, Martín, que estén un poco excedidos. Es lo que sucede cuando uno ha leído mucho o ha leído bastante, o cuando uno sabe bastante del tema y no tiene mucha experiencia en producir un parcial o un texto académico. ¿Sí? Claro, dice Martínez que hay muchos datos importantes. Bueno, lo primero que uno tiene que aprender en esto es a seleccionar los datos, porque no todos son todos importantes, pero no son todos igualmente importantes. ¿Sí? Pero eso es una cuestión de práctica. Datos importantes tienen que ver justamente, bueno, con la capacidad de síntesis que uno pueda tener en relación a, qué sé yo, a jalones importantes, jalones históricos, la reforma del 18, la eliminación de los aranceles en el 49, la LES a mediados de los 90, la reforma de la LES en el 2014, por ejemplo, ¿no? Son esos datos los más importantes, todos son importantes, pero no todos igualmente importantes. Pero otra cuestión que tiene que ver con la redacción, con la narrativa. Yo estoy seguro que, por ejemplo, ¿quién fue el que me dijo que estaba con 3 carillas recién? ¿Pedro? Yo, Gustavo. Gustavo, perdón. Yo estoy seguro que si agarro tu examen, sin que se pierda nada de lo que vos querés decir, le puedo sacar por lo menos 200 palabras. Porque muchas veces uno cae en lo que se conoce como el gregre. ¿Nunca escucharon esa expresión, tanto gregre para decir Gregorio? Muchas veces uno se extiende adjetivando cosas, sustantivando oraciones, y uno puede eliminar palabras, puede eliminar artículos, puede eliminar adverbios, y va acotando la extensión de un texto. ¿Sí? Sí, por ahí, profe, a mí lo que me pasó es que yo en realidad comparé la universidad fundacional, digamos, la etapa fundacional con la reformista. Sí. Y me fui basando en los textos que tenemos para leer. Entonces, y tengo muy poco poder de resumen. Ese es mi inconveniente mayor, me parece. Fui tratando de sacar ideas. Te sugiero que hagas el intento de sacar palabras sin perder contenido. Pero no digo contenido en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos de lo que vos querés expresar. Claro. O sea, yo les sugiero que le saquen palabras. Le saquen... yo seguramente, no sé si ustedes están
revisando estas cuestiones en la asignatura esta que tiene con el profe de lectura y redacción académica. No sé si van a hacer el ejercicio, pero para la próxima clase... Lo hicimos el sábado. ¿Al parcial o al ejercicio este? No, nos prestó un poco de su hora para ayudarnos a redactar y hacer Claro. este análisis. Claro. Por ejemplo, bueno, yo la próxima vez que nos veamos ya va a haber pasado el parcial, pero como para que ustedes adquieran expertise en esto. La próxima vez que nos veamos, en todas las sedes, Córdoba, las sedes regionales, lo que puedo hacer es seleccionar un par de parciales, llevarlos y que trabajemos juntos en cómo se resume un texto. ¿Me explico? Sin perder calidad en el contenido. Cómo se pueden, ya van a ver cómo se pueden sacar palabras. Siempre se pueden sacar palabras. Por ejemplo, un párrafo de 10 renglones se lo puede reducir 3, 4 renglones sin perder contenido. Ya lo vamos a hacer el ejercicio, les aseguro. El problema es que no me gustan cómo quedan. Claro, pero hay algo, Jorgelina, que acá hay que ser pragmático, ¿sí? Cuando uno redacta un texto académico, uno tiene que tener en cuenta que lo está redactando para un otro, para un evaluador, un profe o un tribunal evaluador de un artículo o una tesis. Uno escribe para que el otro que tiene que evaluar, más allá de la narrativa y de la estética, más allá de eso. No, pero justamente como lo lee un otro y uno quiere demostrar que lo entendió, que lo leyó, que miró varias bibliografías, es que uno se extiende y pone un pedacito de una, un pedacito de otra, y bueno. Uno siente que necesita explayarse y acreditar de esa manera que ha leído, que tiene los temas leídos y los autores leídos. Está perfecto. Ya van a hacer, ahora yo estoy seguro que lo van a hacer como puedan, pero estoy seguro que lo van a hacer, no me cabe la menor duda. Y la próxima vez que nos veamos, yo voy a llevar un par de parciales para que trabajemos justamente cómo sin perder calidad en la erudición y calidad en el contenido narrativo, cómo siempre es posible ahorrar palabras. Pero lo vamos a hacer el ejercicio la próxima vez. Martín. Sí, yo también tengo un lío, porque son varias cosas y como decís vos, cuando uno lee 15 páginas para que esté resumida en 3, por ejemplo, entonces por eso me da la impresión de que tenemos que hacer lo mismo. Pero bueno, entonces ya que me decís esto, me tranquiliza un poco para ir resumiendo cosas. Otra pregunta que me parece importante, a la hora de hacer una referencia en todo esto que hace, uno se tiene que basar mucho en la parte histórica, o solamente la mencionás como para poder armar el argumento y la comparación entre las dos etapas. Por ejemplo, cuando hablo de la etapa fundacional, por ejemplo, ¿no? Tengo varias cosas que podría hacerla en 5 renglones, por ejemplo, ¿no? Y eso para compararla con la otra etapa reformista, por ejemplo, también. Entonces ahí, porque como decía, son muchos datos, entonces yo tendría que resumir. Porque la idea es hacer la comparación y también hacer estos puntos que decía, no lo tengo mano ahora, pero esto del contexto sociopolítico, el marco normativo legal y los autores y sujetos involucrados. Hago referencia a eso para hacer la comparación entre esto y esto, tipo cuadro sinóptico, así, no, obviamente que no voy a hacer un cuadro sinóptico, pero la idea es armar un argumento para que, así bien concreto y sintético. ¿Eso es lo que querés que hagamos? Por ejemplo, si vos considerás que en 5 renglones, vos me dijiste 5. Falta un ejemplo, son más, obviamente. Pero si vos considerás que en 5 renglones podés contextualizar un proceso, listo. Ok. ¿Sí? ¿Ok? Pero cuando vos hablas de que tiene que tener aspectos históricos del texto, no me acuerdo exactamente cómo dijiste, sí. Tiene que haber contexto, además de, por ejemplo, las conquistas de la Reforma del 18, las conquistas políticas. Además de eso, tiene que haber contexto. ¿Vos te estás refiriendo a eso? Sí, porque por ejemplo dice el contexto sociopolítico. Tengo que hablar de la sociedad y por qué se dio esa normativa, por qué se sucedió eso y todo eso. Sí, me parece. Exacto. Eso es lo que tengo que poner, obviamente. Sí. Ahora, perdón que ya les doy la palabra a Marcelo, Gustavo, a Ana. Denme un momento.
Lo que sí, por ejemplo, donde dice contexto sociopolítico, están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Sí, yo la veo chiquitita porque sigo con el celular, pero bueno. Donde dice contexto sociopolítico, marco normativo legal, actores Sí. y sujetos involucrados en las universidades argentinas y cordobesas. Bien. Yo, en lo personal, prefiero que privilegien el contexto, ¿sí? Bien, y el Sí. marco. Porque no quiero que no quiero que se explayen porque cuando el 10 de diciembre de 1883 Ricardo Alfonsín, claro. Raúl Alfonsín asumió no me interesan tanto los nombres. Ok, ¿Está? bien. No me interesan tanto los nombres, me interesa más el contexto sociopolítico. ¿Okay? Bien. ¿Cuándo se funcionaron las leyes? El espíritu de las leyes. Ok. Profe, sería más o menos como explicaste recién lo de la ley, digamos, y lo que pasaba con el país, con el menemismo, y digamos, o sea, hacer un contexto, pero sin profundizar qué día, qué hora, ni qué funcionario. Entender básicamente qué estaba pasando y a qué respondía en ese momento la sanción de la ley. Tal cual. Listo, perfecto. Genial. Listo, gracias. Bien, Ana. Perfecto, Pablo. No sé si sería yo. No tengo mucha experiencia en hacer ensayos, te digo la verdad. ¿Por qué? Sí, perdón. ¿Cómo lo distribuyo? ¿Por qué le dicen ensayo? ¿Y por qué? ¿Por qué lo que nos pediste en la consigna, Enrique? Ensayo, texto reflexivo. Pero a ver, espera. No, porque yo lo hice. Ya te doy la palabra de nuevo, Ana, discúlpame. Sí. Eso yo lo hice lo manifesté al tema del ensayo, porque puede ser también que, como surgió esta mañana, y no me acuerdo, el viernes también me preguntaron, que en vez de hacer una o dos consignas, en vez de hacer las dos consignas por separado, las junten. ¿Me explico? Como para darle un contexto un poco más general a todas estas problemáticas que hemos estado trabajando. ¿Me explico? Entonces ahí sí ya queda con un formato más ensayístico, por decirlo de alguna manera. Si ustedes quieren juntar las dos consignas. Claro, porque por ahí leí que tiene como una estructura sí. Que se comienza como una introducción, después está el desarrollo y la conclusión. Claro. Sí, está bien. ¿Hacemos eso? Puede ser, sí, está perfecto, Ana. Sí. Bueno. Pueden hacerlo introducción, desenlace y cierre, ¿me explico? Pueden hacerlo para las dos consignas, o pueden hacer una introducción, un desenlace y un cierre. A ver, si no me estoy explicando bien. Pueden hacer la primera consigna con el mismo método y la segunda consigna con el mismo método. ¿Me explico? O pueden aunar las dos consignas y hacer una introducción general, un desarrollo general y un desenlace general. ¿Se entiende? Bueno, más difícil. No, se los doy como opción. Está bien. Está bien, gracias. Bueno, ahí ya 20 páginas lo mandamos a una revista, lo publicamos. Gustavo. Estaba muteado. Profe, no, para preguntar, bueno, yo también tuve todas esas cuestiones ahí porque yo estoy muy acostumbrado a hacer texto, tengo una costumbre de hacer con subtítulos. ¿Tenemos una costumbre de qué? De los textos, hacerlos con subtítulos porque me dan un orden. Te ordenan mejor. Sí, tuve que cambiar todo eso por cuestiones de espacio. Así que lo hice de corrido, espero que se entienda, pero creo que sí. Ahora, lo que voy puntualmente es cuando nombramos alguno de estos, por ejemplo, a Watchbinder o a Oslac, por ejemplo, si tenemos que mencionarlos, hay que seguir el formato de las normas APA, porque yo lo hice, en realidad puse en la lectura de Oslac, por ejemplo, en algún momento y menciono alguna cuestión que está... ¿Eso está mal o hay un formato estricto para hacerlo? Eso que vos decís se llama, claro, como dice Juanpi, me ganó de mano, cita americana se llama eso. Claro, lo dije yo esta mañana. No quiero, eso les permite a ustedes ahorrar
espacio en el cuerpo del texto. No citar todo el... Por ejemplo, suponete que vos querés citar un autor, ¿no? Un par de renglones citando textualmente un autor. Después vas a mencionar quién lo dijo. No me pongas el nombre, el apellido, la página, el título del artículo. No. Vas a citar el autor. Si lo vas a citar textual, abrís comillas, ¿no es cierto? Una vez que cerrás comillas, entre paréntesis, Oslac 2008. Chao. Eso es todo. Después, abajo de la bibliografía, sí citas el nombre del texto. ¿Me explico? Bien, perfecto. Aún así, digamos, no hace falta que sea algo textual que está en el... o sea, si es la idea, por ejemplo... Otra forma, sí. Si no está textual como en el texto, ¿yo lo puedo citar con cita americana? Sí, tal cual. Bien. Ahora, para ahorrar un poco más de espacio todavía, esa cita americana la pueden tirar abajo a una cita a pie de página. ¿Me explico? Supongamos, si hace la cita textual, una notita, una nota a pie de página y abajo la nota a pie de página con un número de letra menor el autor y el año. ¿Me explico? Sí, perfecto, profe. Profe, al lado de la cita quedaría el numerito chiquito que veríamos después en el pie de página. Claro, y en el pie de página usan un número de un tamaño de letra 2 puntos menos que con el que está trabajando arriba. ¿Me explico? Gracias. Para eso les permite ahorrar espacio también. Marcelo. Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, teniendo en cuenta el carácter, ¿no es cierto?, del trabajo, que es un ensayo, y recién tocaste el punto de la estética, de la narrativa. Si el trabajo tiene que tener un título, porque yo lo había pensado más o menos desde ahí, un título, y también tuve que no lo pude consultar, se me pasó el sábado pasado en la lectura y escritura académica, de que por ahí me figuran un montón de artículos o publicaciones con el mismo título o muy similar, o sea que cambian algunas cosas. Discúlpame, no te entiendo a qué te refieres con que te figuran muchos títulos similares. Claro, porque el título en cierta forma define, ¿no es cierto?, un artículo. Sí. Y que si es un ensayo, si debe tener un título, o puede ser sin título este trabajo, y en el caso de que yo decidí ponerle un título, antes de consultar esto, me vi con que aparecen un montón de publicaciones o cosas que tienen... Sí. Bueno, si no te toma más de 2 renglones, no es plagio. Te lo digo en términos académicos, ¿no? En las normas APA. Más de 2 renglones se considera plagio. Pero podés darle una vuelta. A mí también a veces me ha pasado. Entonces, por ahí reemplazo algún adjetivo, algún sustantivo por algún sinónimo. Lo doy vuelta un poquito. Juego un poco con las palabras. ¿Me explico? Se puede parafrasear, digamos así. Claro, se puede parafrasear. Eso en el caso de que lo quieran titular. ¿Me explico? No es obligación que le pongan un título. Si lo quieren hacer, pueden hacerlo, pero no es obligación. Por ejemplo, también pueden empezar, y ojo, no se les ocurre transcribir las consignas en la hoja del ensayo porque les va a quitar espacio. ¿Ok? No transcriban las consignas en la hoja del espacio. Total, las consignas ya están acá, ya están puestas acá en la hoja del parcial. Pueden empezar, por ejemplo, bueno, un ejemplo. Porque acá, cuando uno redacta textos académicos, lo importante es ir al hueso de entrada. No es más, en la literatura es otra cosa, pero cuando uno se va a expresar en términos académicos,
tiene que ir al hueso lo más rápido posible, lo más directo posible. Por ejemplo, primer renglón de la primera página. Mediante este trabajo me propongo tra, y voy a hacer esto, tra, me explico así, bien al hueso, bien al hueso. No adornos literarios, bien al hueso. Voy a hacer esto con este motivo y espero llegar a esta conclusión. Por ejemplo, así, bien directo. Primer renglón. Si ustedes quieren titularlo, pueden titularlo, no hay problema, no hay problema. Pero yo les sugiero que arranquen, digamos, directamente con el primer renglón, qué van a hacer en esta primera parte del examen, y después, cuando ingresen a lo que sería la segunda consigna, un punto aparte, bueno, a partir de este momento voy a hacer esta otra cosa. No sé si soy claro. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Jorgelina, no sé si estás conectada. Sí, estoy conectada. No, Hay otra Jorgelina. María Jorgelina, María Jorgelina, Sí. perdón. Bueno, no, yo estaba como en el modo escucha, porque bueno, recién salgo del trabajo, pero me sirvió lo que aclaró del punto 2. Yo al 1 lo tenía medio ya cocinado. Bien. Faltaba la segunda parte y tomé nota de todo lo que dijo esa parte de Menem. Perfecto. Me lo fui redactando y me quedó bien claro. Lo que sí me sirvió fue dejar el texto y volver al rato para suprimir palabras que no iban, que estaban de más, y reduje, no sé si 100 palabras. Está bien. 100 palabras en un texto de 2 carillas es un montón, ¿eh? Sí, media carilla más o menos saqué. Claro, 100 palabras, ponele, será... sí, media carilla son 100 palabras. 100 palabras son casi media carilla, un poquito menos, pero está bien, está bastante bien. Noelia, Marisa, ustedes, no sé si están por acá. Hola, profe, ¿qué tal? Yo voy justo manejando, no sé cómo está mi internet. Estaba conectada también como las otras profes que comentaron recién. Recién salgo de dar clases, estaba escuchando por partes las dudas de mis compañeros, como para también por ahí son dudas de los demás, ¿no? Te cuento cómo yo lo estoy trabajando. Creo que lo tengo hecho, pero falta pulirlo con estas cuestiones de por ahí no ser tan específicas, sino ir más al grano, así como decís vos, no entrar en tanto detalle, con lo que es la primera parte, ¿sí? En la segunda parte sí yo hablé de la ley en general, se me hizo un poquito de lío con esa modificación en el 2015. Ahí cuando la compañera dijo del tema de los artículos y demás, yo lo había planteado como en el foro, nombrarlas a lo que posibilita y a lo que limita. Claro, sí. Pero no sé ahora si está bien así o tengo que centrarme en los artículos, como dijo la compañera. Bueno, está muy buena la pregunta, Marisa, porque me da pie para hacer esta aclaración que es realmente muy importante. No hay un método. Bien. Si bien hay normas institucionales, una redacción académica que hay que respetar, pero no es que hay una estrategia y las otras no sirven. Bien. ¿Sí? Sobre todo cuando uno está aprendiendo a realizar este tipo de producciones. Yo se los dije, creo que esto lo dije en Córdoba. ¿Por dónde empezar? Por donde les salga y cómo se va a ir y cómo les salga. ¿Me explico? Después se van ajustando en el tiempo los detalles. ¿Me explico? Pero yo, por ejemplo, leí algunas producciones en el foro, algunas me parecieron realmente muy interesantes, brillantes algunas. Si ustedes quieren darle esa dinámica a sus textos, bienvenida. Bien. Lo importante es que esté claro lo que ustedes quieren decir, a dónde ustedes están apuntando. ¿Ok? Bien, ahora, bien. si citan de esta manera, si citan de esta otra manera, si no citan tanto, no importa. Bien. Y Bien. con respecto a lo que nombras citas, te cuento que yo hice un texto, me agarré de la frase, hay palabras que decía un texto cohesionado, y yo conté la historia, como me surgía contarla,
he leído, he sacado de varios autores, lo he escrito, pero yo no cité, o sea, no hice, voy a poner las referencias bibliográficas porque se basan en los textos que hemos leído y trabajado en las clases, incluso en los trabajos anteriores, pero no he citado en el escrito, así ni con, por ahí he usado, no sé si será parafrasear, pero... Es parafrasear, sí. Claro, no aclaré de qué autor, a qué autor me estaba refiriendo con tal cosa. Lo que sí es, ¿por qué no lo hice? Porque yo como que encontré como muchas similitudes en los autores. Sí. Entonces, por ahí era como que si estaba parafraseando, era, por ahí digo, capaz que se mezcla, se confunde, se genera una confusión, ¿no? Claro. No sé si yo me tengo que detener en ponerme a citar o lo dejo así, formato texto cohesionado, según yo se entiende a dónde voy, pero si es necesario para esta instancia de parcial, los reveo. Bueno, a ver, si uno va a parafrasear un autor, no lo está citando textualmente. Claro, Entonces, sí, no sí. necesariamente tiene que ir al número de publicación, al año de la publicación o al número de página de donde está extrayendo esa cita. Pero sí tiene que aclarar que está parafraseando a tal autor. Ah, bien. Pero no, obviamente que hay un modo académico de parafrasear legítimamente. No podemos decir parafraseando a fulana o fulano. No. ¿No? Pero puede decir tal como supo reflexionar fulano, fulana, y ahí, ¿me explico? Bien. Siguiendo de cerca al concepto de Oslak, ¿me explico? Bien, así como nombrando, pero no tan específicamente. Claro, mencionando a quién estás parafraseando, Bien. un poquito más elegante. Hoy estuvimos comentando con algunos compañeros en el conservatorio de esto de la duda de si hay que citar o no. En caso de que ellos, algunos ya creo que estaban a punto de entregarlo, de que no hayan hecho estas citas, ¿deberían incluirlas o no es necesario? Si son citas textuales, tienen que incluir el autor. Bien. Sí. Si son parafraseos, pueden mencionar. Aclarar esa mención. Y si no, que genere, si es un texto no parafraseado, sino que, o sea, comentando, así como te digo, comentando una historia de todo lo leído, no hace falta la cita. No. Bien. Bueno, sí, esa duda surgió y bueno, me sirvió escuchar a los demás compañeros, como te digo, profe, que siempre es importante por ahí escuchar y surgen siempre las dudas de otros en las nuestras. Ya te contesto, Jorgelina. Seguí, Marisa. No, eso, profe, como que me sirvió de gran ayuda escuchar las dudas de otros compañeros que por ahí compartimos las mismas inquietudes. Perfecto. Gracias, Marisa, por compartir. Bueno, gracias a vos, profe. Bueno, acá Jorgelina pregunta si ya creé el buzón de entrega. Para los compañeros de la sede de Córdoba, todavía no. Recuerden que yo, tanto a las sedes regionales que están a mi cargo como a la sede de acá de Córdoba, yo les di tiempo hasta el 23, 24, ¿ok? Si bien para las sedes regionales el buzón de entrega ya está creado, de hecho el viernes surgió esta duda, porque si ustedes entran, va a decir que tiene el tiempo de entrega hasta hoy a las 23:59, aún así ustedes pueden mandarme mañana pasado el parcial, que yo lo recibo igual, lo único que me va a figurar a mí es el tiempo de demora con el cual ustedes lo han entregado al trabajo, ¿me explico? Aunque esté vencido el plazo de entrega, lo van a poder entregar igual, no se preocupen, ¿ok? ¿Sí? Salvo que a mí me dice, bueno, tarea entregada con 17 horas después de cerrada la fecha límite o el horario límite, pero no importa, lo puedo abrir igual, lo puedo corregir, no hay problema, no se preocupe por eso. Y con respecto a la sede de Córdoba, no lo creé todavía, pero lo voy a hacer entre hoy y mañana, yo les mando el mensajito, no se preocupen. Eso lo hago para evitar que no me empiecen a llegar...
que no me empiecen a mandar parciales ustedes, supongamos, desde el jueves o del viernes de la semana que viene, porque yo tengo, perdón, de la semana pasada, para yo evitar el riesgo de que se me traspapele alguno. Entonces, habilito todo junto para que me llegue todo junto a partir de una fecha específica. No sé si soy claro. Yo, para evitar el riesgo de que se me traspapele alguno. Bueno. Yo les voy a avisar cuando esté habilitado para Córdoba, Jorgelina, ¿sí? Pero ya mañana va a estar habilitado, pasado. ¿Quién levantó la mano? Perdón, Marisa. Yo, profe, No, hola, sí. ¿cómo anda? Bien. Bueno, yo había empezado mi parcial trabajando primero el punto 1. Sí. Por ahí ahora, después de escuchar a los compañeros, medio, no sé si lo voy a tener bien, porque yo tomé los autores, Bad Vincher, El Manifiesto a Eliminar, Stauber, y de los autores leí y bueno, y narré. Hay algunas citas, algunas frasecitas cortitas textuales, yo las cité americana, no, con cita al pie, voy poniendo la página de dónde extraigo eso, es como que hice una narración de un poco de los autores, no trabajé así tanto como los compañeros que delimitaron tanto el tiempo histórico, Claro. y ahí es como que cuando escuché a ellos me agarró un ataque porque digo yo estoy haciendo cualquier cosa. El contexto sociopolítico, no sé si me centré tanto así. Perdóname que te interrumpa, Noelia, perdóname que te interrumpa. Voy a responderte esto, pero esto, no hay problema, María, todo bien, un abrazo. Escucha, y esto lo repito de nuevo, va para todos. Más allá de la práctica que pueda tener cada cual en este tipo de producción, cada una tiene su propio estilo. Aunque nunca lo haya puesto en práctica, pero cada cual tiene su propio estilo. ¿Ok? Cada cual tiene su propio estilo. Algunos citan más autores, otros citan menos, otros parafrasean más, otros parafrasean menos, otros por ahí abordan el contexto sociohistórico de una perspectiva más holista, es decir, más totalitaria, otros son más puntuales, son más específicos, ¿sí? Otros tienen más autonomía a la hora de narrar un proceso, otros por ahí necesitan estar más ceñidos a lo que dice un autor o una autora respecto de esto, pero cada uno tiene su propio estilo, ¿ok? Así que no te asustes, Noelia. O no se preocupen más que asustarse. Yo, cuando leo un examen, un parcial, un ensayo, un artículo que tenga que evaluar, etc., lo primero que me voy a fijar es si esa persona le interesó hacerlo bien. Es muy visible. Es muy visible cuando uno recibe un examen, un ensayo, un artículo para evaluar si el autor de eso estaba interesado en hacerlo bien. Eso es lo principal. Si lo hizo a las apuradas, si lo hizo medio a la que te importa, si zancochó las cosas, así pegó, sacó, porque se le vencía el tiempo. Entonces, yo me doy cuenta cuando alguien, independientemente del estilo y de cómo lo haya hecho, le puso ganas. ¿Me explico? Así que no se preocupen si tiene alguna que otra imperfección. No se hagan problemas en ese sentido. ¿Estamos? Lo haremos de vuelta porque ya, bueno, esa primera parte ya la tengo hecha, me falta el segundo autor que también estaba ahí trabajando en eso, lo haremos de vuelta. Me agarró el ataque cuando escuché que la compañera citaba la ley, yo digo, no, la ley no la tengo citada, más general lo hice, pero bueno. No hay problema. Profe, se lo mando como lo hago y después usted me corrige, no hay y otra de las limitaciones son las 2 hojas, porque ya en la primer parte ya tengo casi 3 hojas escritas, así que tengo que sentarme a resumir, sacar palabras. Así que bueno. Dice Marcelo que el nivel de involucramiento es visible, sí, totalmente. Esto de sacar palabras, a mí me pasaba. A mí me pasa cuando me decían, no, che, mira, esto te quedó muy extenso, tenés que sacar. Y es como, es un poco lo que decía Jorgelina, creo que ya se retiró. Es como sentir que uno está cercenando una especie de criaturita que hizo y que le puso muchas ganas y como que le va quitando cosas. A veces es necesario en favor del resultado final amputar alguna cuestión en el descrito, en el ensayo, ¿sí?
¿Duele? Sí, duele. A mí también me duele, pero a veces es necesario. Hay que ahorrar, lo primero que uno tiene que hacer es ahorrar palabras. Ahorrar palabras. Con la idea de que no se pierda la idea, valga la redundancia, que no se pierda el contenido. Ahorrar palabras. Yo sé que ustedes tienen una materia específica de esta cuestión, pero yo la próxima vez que nos veamos voy a llevar 2 o 3 parciales y vamos a hacer por ahí una pequeña devolución del parcial, del parcial, del examen, del ensayo, y vamos a hacer un ejercicio cómo reducir espacio ahorrando palabras. Para que vean a veces cómo se puede respetar el espíritu de lo que está escrito con menos palabras. Gracias, profe. Bien. Gracias. ¿Tienen alguna otra consulta, compas? Si no, vamos cerrando. Gracias por el tiempo. Gracias por este tiempo extra. En serio. Gracias, profe. Gracias. Sí, gracias. Una reayuda. Gracias, profe. Buenísimo, y tenga consideraciones, piedad al momento de corregir. Igual, una cuestión con la corrección. De nada, Noelia. No van a estar listas la semana que viene las evaluaciones, ¿no? Porque son muchos trabajos, son un montón, y bueno, me va a llevar tiempo evaluar con criterio y a conciencia, digamos, cada una de sus producciones. Entonces, seguramente la semana que viene estén listas. ¿Me explico? Sí, es entendible. Perfecto. No, por favor, Daniela, gracias a ustedes. Bueno, si no hay alguna otra consulta o alguna otra inquietud, entonces ya los libero. De todos modos, esta clase la estoy grabando y ni bien me llegue a mí por correo la grabación, la subo, que seguramente será, porque suele tardar un ratito Meet para enviarte la grabación a tu casilla de correo. O sea, seguramente me va a llegar mañana, ¿sí? Apenas la tengas, la subo. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, profe. Gracias a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe, gracias por el tiempo. Espero hacer algo a la altura. Seguro, no me cabe la menor duda. Gracias, profe. Saludos. Adiós. Chao, chicos. Chao, chao.